Mientras visitaba una hacienda en venta, el millonario quedó paralizado al ver el colgante de la granjera. Era el mismo que le había regalado a su amada, dada por muerta hace 28 años. El sol de mediodía caía como plomo derretido sobre la carretera polvorienta que serpenteaba hacia las afueras de Guadalajara. Julián Balmaceda ajustó el aire acondicionado de su Mercedes mientras contemplaba el paisaje árido que se extendía ante él a sus 53 años. Había visto suficientes propiedades rurales como para saber cuándo una inversión valía la pena. Pero esta facenda en particular le había llamado la atención por razones que no lograba explicar del todo. «Patrón, ya llegamos», anunció Roberto, su chofer de confianza, señalando un portón de hierro oxidado que colgaba de sus bisagras como un animal herido. Julián se bajó del auto y respiró profundo. El aire olía a tierra seca, a tiempo detenido, a historias olvidadas. Sus zapatos italianos crujieron sobre la grava, mientras caminaba hacia la entrada de la propiedad. Los documentos que llevaba en su portafolio indicaban que la facenda había estado abandonada durante décadas, pero algo en el ambiente le susurraba que no estaba completamente desierta. La casa principal se alzaba al fondo de un sendero bordeado de mezquites secos. Era una construcción colonial que había conocido mejores días. Las paredes encaladas se descascaraban como piel quemada por el sol, las tejas rojas faltaban en varios lugares del tejado, y la bugambilia había crecido salvaje. Trepando por las columnas del portal, como si quisiera reclamar la estructura para la naturaleza, mientras avanzaba por el sendero, Julián sintió una extraña familiaridad, como si sus pies conocieran cada piedra del camino. Se detuvo un momento, frunciendo el ceño. Era ridículo. Nunca había estado en este lugar antes. ¿O sí? El sonido de pasos sobre la grava lo sacó de su ensimismamiento. Una mujer joven apareció desde un costado de la casa, cargando un balde de agua. Era delgada, de estatura mediana, con el cabello castaño recogido en una trenza despeinada por el trabajo. Sus manos, curtidas por el sol y el trabajo duro, y contrastaban con la delicadeza de sus rasgos. «¿Busca a alguien, señor?», preguntó con una voz clara pero cautelosa. Julián carraspeó, recuperando su compostura empresarial. «Buenas tardes. Soy Julián Balmaceda, de Balmaceda Desarrollos Inmobiliarios. Tengo una cita para evaluar la propiedad». La mujer lo estudió con ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven. «Ah, sí. Mi tía Teresa me dijo que vendría alguien. Soy Clara Castañeda». Extendió la mano para saludarlo, y fue entonces cuando Julián lo vio, colgando de una delicada cadena de plata alrededor del cuello de Clara, brillando bajo el sol implacable como una pequeña estrella capturada, estaba el pingente. El mundo se detuvo. El balde se escurrió de las manos de Clara y cayó al suelo con un estrépito metálico, pero Julián apenas lo escuchó. Su vista se había nublado, su respiración se había vuelto laboriosa, y una marea de recuerdos lo golpeó con la fuerza de un huracán. Aurora corriendo por un campo de girasoles, riendo mientras la perseguía. Aurora en la plaza de armas, con el cabello suelto bailando al viento. Aurora la noche que le regaló el pingente de estrella dorada, susurrándole al oído: «Para que nunca olvides que eres mi estrella, Julián». «Señor, ¿se encuentra bien?». La voz de Clara llegaba desde muy lejos. Como si hablara a través de un túnel, Julián se aferró al marco de la puerta más cercana, tratando de mantener el equilibrio mientras el pasado lo arrastraba como arena movediza. Ese pingente, logró articular con voz ronca. ¿Dónde lo consiguió? Clara instintivamente se llevó la mano al cuello, cubriendo el objeto con gesto protector. «Era de mi madre. Es lo único que me dejó. Su madre». El corazón de Julián martilleaba contra sus costillas como si quisiera escapar. «¿Cómo se llamaba su madre?» «Aurora», respondió Clara, y la palabra cayó entre ellos como una piedra en un estanque, creando ondas que perturbaron la superficie de la realidad. Aurora Sanabria. Bueno, Castañeda después, cuando mis tíos la adoptaron. Julián sintió que las piernas le flaqueaban. 29 años. 29 años buscando respuestas. 29 años arrastrando la culpa de no haber luchado lo suficiente. 29 años preguntándose qué había pasado con la mujer que había sido su mundo entero. ¿Está viva?, preguntó con un hilo de voz, temiendo la respuesta tanto como la necesitaba.
Clara lo observó con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Sí, pero ¿por qué pregunta? ¿La conocía? ¿Conocerla? Julián quiso reír, pero el sonido que salió de su garganta era más parecido a un sollozo. Aurora no era alguien que se conocía. Aurora había sido el aire que respiraba, la razón por la que el sol salía cada mañana, la promesa de un futuro que nunca llegó a cumplirse. Éramos novios, hace mucho tiempo, logró decir, aunque las palabras se sentían insuficientes para describir lo que habían compartido. El rostro de Clara se endureció como piedra. ¿Usted es Julián? Había algo en la forma en que pronunció su nombre, una mezcla de reconocimiento y desprecio que lo desconcertó. Sí, pero no entiendo. Usted es el cabrón que la abandonó, estalló Clara, y su voz tembló de una rabia que había estado fermentando durante años, el que la dejó tirada cuando más lo necesitaba. Abandonarla, yo nunca. Julián dio un paso hacia ella, pero Clara retrocedió como si fuera un animal peligroso. Ni se acerque. Mi madre me contó todo. Bueno, lo poco que recuerda. Usted la dejó cuando se enteró de que estaba embarazada. Las palabras de Clara cayeron sobre Julián como una avalancha. Embarazada. Aurora estaba embarazada. No se haga el que no sabe. Tenía 3 meses cuando usted desapareció de su vida. Julián se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Aurora embarazada, de su hijo, y él sin saberlo, buscándola desesperadamente mientras ella, yo nunca supe, murmuró, más para sí mismo que para Clara. Ella desapareció un día, sin explicación. La busqué por todas partes. Contraté investigadores. Ofrecí recompensas. Nunca encontré ni rastro de ella. Clara lo estudió con ojos entrecerrados, como si tratara de descifrar si decía la verdad. Eso no es lo que me dijeron. ¿Quién te dijo, Aurora? Mi madre tiene amnesia desde el accidente, explicó Clara con voz más suave, aunque aún desconfiada. Solo recuerda fragmentos. Fueron mis tíos Teresa y Baltasar quienes me contaron que usted la había abandonado cuando se enteró del embarazo. Julián sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Había algo que no cuadraba en esa historia, algo que no tenía sentido. El Aurora que él conocía nunca le habría ocultado un embarazo, y él jamás la habría abandonado. Todo lo contrario, habría movido cielo y tierra para casarse con ella inmediatamente. ¿Puedo verla?, preguntó con voz quebrada. Clara vaciló, estudiando su rostro con la intensidad de quien ha aprendido a desconfiar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. Está descansando adentro, pero le advierto una cosa, señor Balmaceda. Si viene a lastimarla otra vez, si hace algo que la altere o la haga sufrir, lo echo de aquí a patadas. ¿Entendido? Julián asintió, incapaz de formar palabras. Siguió a Clara hacia la casa, cada paso resonando en su pecho como un tambor de guerra. Después de 29 años de preguntas sin respuesta, estaba a punto de ver otra vez el rostro que había perseguido en sus sueños cada noche desde que desapareció. El portal los envolvió en una sombra fresca y húmeda. Clara se detuvo ante una puerta de madera tallada y susurró: «Mamá, hay alguien que quiere conocerte». La puerta se abrió con un crujido suave, como si la casa misma susurrara secretos antiguos. Julián cruzó el umbral, y el tiempo se detuvo nuevamente. Ahí estaba Aurora, sentada en una mecedora de mimbre junto a la ventana, tejiendo con movimientos lentos y deliberados. Su cabello, ahora plateado como la luna, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Las líneas del tiempo habían marcado su rostro con delicadeza, pero sus ojos seguían siendo los mismos que lo habían enamorado 3 décadas atrás. «Mamá», murmuró Clara, acercándose con cuidado. «Este señor dice que te conocía hace mucho tiempo». Aurora levantó la vista del tejido y clavó sus ojos en Julián. Por un momento, un destello de algo, reconocimiento, confusión. Cruzó por su mirada, pero se desvaneció tan rápido como había llegado. «Buenas tardes», dijo con voz suave, cortés pero distante. «¿Es usted amigo de Teresa y Baltasar?» El corazón de Julián se hizo pedazos. Ni una chispa de reconocimiento, ni el más mínimo recuerdo de lo que habían compartido. Era como si los años más felices de su vida hubieran sido borrados de la existencia. Nosotros nos conocíamos cuando éramos jóvenes», logró articular,
acercándose despacio como quien se aproxima a un animal herido. Aurora sonrió con esa gentileza vacía que se reserva para los extraños. «Qué bien. Disculpe si no lo recuerdo, señor. Julián Balmaceda». Nada, ni un parpadeo, ni un cambio en su expresión. El nombre que una vez había susurrado con amor, ahora le era completamente ajeno. Clara observaba la escena con ojos entrecerrados, como si tratara de descifrar algún engaño. «Mamá, ¿no sientes nada familiar en él?». Aurora estudió el rostro de Julián con curiosidad científica. «Es un hombre guapo», dijo finalmente, provocando que las mejillas de él se encendieran. «Pero no, hijita, no me resulta conocido». Sin embargo, Julián notó algo extraño. Mientras Aurora hablaba, sus dedos habían abandonado el tejido y se movían inconscientemente hacia el lugar donde una vez había llevado un pingente de estrella dorada. El gesto era tan sutil que quizás nadie más lo habría notado, pero él había memorizado cada manía, cada tic, cada pequeño gesto que había amado en ella. «Clara me dice que tuviste un accidente», comentó Julián, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sí, eso me han contado», respondió Aurora con resignación. «No recuerdo nada de antes del accidente. Teresa y Baltasar me encontraron en la carretera durante una tormenta terrible. Tenía golpes en la cabeza y estaba esperando a Clara. ¿No recuerdas nada de tu vida anterior?». Aurora negó con la cabeza, pero de pronto su mano se alzó hacia su pecho, buscando algo que ya no estaba ahí. «A veces sueño con cosas, fragmentos, una voz cantando, el olor de gardenias, alguien que me llamaba mi estrella». Se detuvo bruscamente, frunciendo el ceño. «Pero los doctores dicen que son solo fantasías de mi mente». Julián sintió que el aire se le atoraba en la garganta. «Mi estrella», así la había llamado siempre. Las gardenias eran sus flores favoritas, y él solía cantarle canciones de José Alfredo Jiménez cuando no podía dormir. Clara notó el cambio en la expresión de Julián. «¿Qué pasa? ¿Por qué pone esa cara?». Pero antes de que pudiera responder, un golpe de viento azotó las ventanas, y varios papeles volaron desde una mesa cercana, mientras Clara y Julián se agachaban a recogerlos. Aurora se puso de pie abruptamente. «Me duele la cabeza», murmuró, llevándose una mano a la frente. «Creo que necesito recostarme un rato». Clara dejó los papeles y corrió hacia su madre. «¿Te ayudo?». «Mamá, estoy bien, hijita. Solo necesito descansar». Aurora se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo junto a Julián. Por un momento, respiró profundo, como si su olor le resultara familiar. Luego, sin explicación, salió de la habitación. Cuando se quedaron solos, Clara se volvió hacia Julián con expresión feroz. «Mire lo que ocasionó. Cada vez que alguien menciona el pasado, a ella le duele la cabeza. Lo siento, no era mi intención». «¿No era su intención?». «Claro que no. Igual que no era su intención abandonarla embarazada hace 30 años, ¿verdad?». Julián se pasó las manos por el cabello, desesperado. «Clara, necesitas escucharme. Yo jamás abandoné a tu madre. Una noche cenamos juntos, hablamos de casarnos, y al día siguiente había desaparecido. Su familia me dijo que se había ido con otro hombre, pero yo sabía que era mentira. Aurora me amaba tanto como yo a ella». «¡Mentiras!». Clara recogió los papeles del suelo con movimientos bruscos. «Mis tíos me contaron la verdad. Usted era un rico que solo jugaba con ella. Mientras organizaba los documentos, uno de ellos llamó su atención. Era un sobre amarillento con una letra que no reconocía. Lo abrió sin pensar, y su rostro palideció al leer las primeras líneas. «¿Qué es eso?», preguntó Julián. Acercándose, Clara leyó en voz alta, con voz temblorosa. «Mi querida Clara, si estás leyendo esto es porque finalmente encontraste el valor de buscar en el sótano. Hay cosas que necesitas saber sobre tu verdadero origen, cosas que Teresa y Baltasar consideraron mejor ocultarte». Se miraron en silencio. Entonces, sin intercambiar palabra, ambos se dirigieron hacia la escalera que llevaba al sótano. El sótano olía a humedad y tiempo olvidado. Clara encontró un cordón colgando del techo y tiró de él, iluminando el espacio con una bombilla polvorienta. En un rincón había una caja de madera cubierta por una manta. Dentro de la caja encontraron más cartas, fotografías amarillentas y un diario con tapas de cuero gastado. Clara tomó el diario con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta.
15 de marzo. Julián vino a pedirle permiso a papá para casarse conmigo. Estoy tan feliz que siento que voy a explotar. Aún no le he dicho que estoy embarazada. Quiero que sea una sorpresa en nuestra noche de bodas. 20 de marzo. Algo extraño está pasando. Doña Mercedes vino a la casa cuando Julián no estaba. Me dijo cosas horribles. Que su hijo nunca se casaría con una campesina como yo. Que solo estaba jugando conmigo. Pero yo conozco a Julián. Él me ama de verdad. 22 de marzo. Hoy era el día de nuestra boda. Julián no llegó a la iglesia. Su madre dice que se fue del país con otra mujer. No puedo creerlo. Pero tampoco puedo explicar por qué no vino. El mundo se me está cayendo encima. Clara dejó caer el diario. Sus manos temblaban mientras miraba a Julián, que se había puesto pálido como la cal. Esto no puede ser cierto, murmuró él. Yo estuve esperándola en la iglesia durante horas. Ella fue quien no llegó. Clara siguió leyendo, con voz cada vez más quebrada. 24 de marzo. Unos hombres vinieron por mí en la madrugada. Dijeron que Julián había mandado por mí, pero algo no se siente bien. Me están llevando lejos de aquí, y tengo mucho miedo. Si algo me pasa, espero que alguien encuentre estas cartas y sepa la verdad. La carta terminaba ahí, con una mancha de tinta que parecía una lágrima seca. En el fondo de la caja, Clara encontró una fotografía de Aurora y Julián abrazados bajo un árbol de jacarandas, radiantes de felicidad en el reverso, con la letra de Aurora, Julián y Aurora, para toda la vida, 10 de febrero, 1996. Clara se sentó en el suelo polvoriento, rodeada de evidencias de una verdad que cambiaba todo lo que había creído durante 28 años. Miró a Julián, que sostenía la fotografía con manos temblorosas, y por primera vez vio en sus ojos no al villano de la historia que le habían contado, sino a un hombre que había perdido todo lo que amaba por culpa de una conspiración cruel. «Dios mío», susurró Clara, todo este tiempo hemos estado culpando al hombre equivocado». 3 días después del descubrimiento en el sótano, Julián manejaba por las calles empedradas del centro de Guadalajara, con el corazón martilleando contra sus costillas. Las cartas de Aurora habían desatado una tormenta de preguntas que necesitaban respuestas urgentes, y solo quedaba una persona en el mundo que podía dárselas. Su propia madre. El asilo Jardines del Atardecer se alzaba como una fortaleza blanca entre jardines cuidadosamente podados. Julián había internado a doña Mercedes ahí hace 2 años, cuando el Alzheimer comenzó a robarle los pedazos más preciados de su memoria. Ironías del destino. La mujer que había destruido su felicidad ahora luchaba contra su propia mente que se desvanecía como humo. «Buenos días, señor Balmaceda», lo saludó la enfermera principal, una mujer robusta de mediana edad llamada Carmen. «Doña Mercedes ha tenido días difíciles. Ayer tuvo uno de esos episodios en los que llora y pide perdón por algo que hizo hace mucho tiempo». Julián sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. «¿Menciona específicamente de qué se trata?». Carmen negó con la cabeza. «Solo repite el nombre Aurora una y otra vez, y dice que tiene que confesar algo antes de que sea demasiado tarde». El pasillo hacia la habitación de su madre se sintió interminable. Cada paso resonaba como un tambor fúnebre, y Julián se preguntó si estaba preparado para enfrentar las verdades que lo esperaban del otro lado de esa puerta. Doña Mercedes estaba sentada junto a la ventana, observando los jardines con ojos vidriosos. A los 78 años, la enfermedad había reducido su figura imponente a un cascarón frágil. Sus cabellos, antes perfectamente peinados, ahora caían en mechones plateados alrededor de un rostro surcado por arrugas que parecían grietas en una máscara antigua. «Mamá», murmuró Julián. Acercándose despacio, Mercedes giró la cabeza y lo estudió con ojos confundidos. «Julián, ¿eres tú, hijo?» «Sí, mamá, soy yo». De pronto, la expresión de Mercedes cambió dramáticamente. Sus ojos se despejaron como si una niebla se hubiera levantado, y lo miró con una lucidez que lo sobresaltó. «Julián, gracias a Dios que viniste». Se aferró a sus manos con fuerza desesperada. «Tengo que contarte algo terrible que hice. No puedo irme de este mundo sin que sepas la verdad». Julián sintió que el aire se espesaba a su alrededor. «¿De qué hablas, mamá?». Mercedes miró hacia la puerta para asegurarse de que estuvieran solos.
Luego bajó la voz hasta convertirla en un susurro urgente. Aurora, tu Aurora, lo que le pasó fue culpa mía. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque, creando ondas de shock que perturbaron toda la realidad de Julián. ¿Qué quieres decir con que fue culpa tuya? Yo organicé todo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas arrugadas de Mercedes. Junto con Leandro Alcázar, queríamos que te casaras con Isadora, unir las dos fortunas más grandes del estado. Aurora era un obstáculo. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Qué hicieron? La noche antes de su boda, mandé a unos hombres por ella. Le dijeron que tú la mandabas llamar. Que había un cambio de planes. Mercedes sollozaba ahora sin control. Iban a llevarla lejos, muy lejos, hasta que tú te olvidaras de ella y aceptaras casarte con Isadora. Dios mío. Julián se puso de pie bruscamente, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Era por tu propio bien. Esa muchacha campesina no era digna de ti. No entendía el mundo en el que vivíamos. Isadora te habría dado el estatus, la posición social que merecías. Aurora era todo lo que yo quería, gritó Julián, y varios enfermeros asomaron la cabeza por la puerta. Él les hizo una seña de que todo estaba bien, y bajó la voz. Era la mujer que amaba, y ustedes me la robaron. Mercedes siguió llorando, pero ahora había algo más en su confesión, algo que la atormentaba especialmente. Pero algo salió mal, Julián, muy mal. ¿Qué pasó? Hubo una tormenta terrible esa noche, Aurora. Ella se escapó de los hombres cuando el auto se detuvo. Corrió hacia la carretera bajo la lluvia. Mercedes se cubrió el rostro con las manos temblorosas. Un camión casi la mata. Quedó inconsciente durante días, con traumatismo craneano. Cuando despertó, no recordaba nada. La habitación comenzó a dar vueltas alrededor de Julián. Todo encajaba. La amnesia de Aurora, su aparición en la facenda donde los Castañeda la encontraron, el embarazo que nunca supo que existía. ¿Y ustedes qué hicieron? Leandro dijo que era mejor así, que si no recordaba nada, no podría causar problemas. Hicimos correr el rumor de que ella se había ido con otro hombre, que te había abandonado. Mercedes levantó los ojos hacia su hijo. Suplicantes, pensé que con el tiempo te olvidarías, que harías una vida nueva. Una vida nueva. Julián se rió con amargura. ¿Sabes lo que ha sido mi vida estos 29 años? Un infierno. Cada día preguntándome qué hice mal. ¿Por qué la mujer que amaba me abandonó sin explicación? Perdóname. Hijo, por favor, perdóname. Pero Julián no había terminado con sus preguntas. ¿Y Leandro? ¿Dónde está ahora? Mercedes se estremeció al escuchar el nombre. Es senador ahora. Leandro Alcázar, del Partido Verde. Dice que si alguna vez sale la verdad, él me culpará de todo. Dirá que yo lo obligué a participar. Julián sintió que la rabia lo consumía desde adentro. No solo habían destruido su vida y la de Aurora, sino que el responsable había construido una carrera política sobre esas ruinas. ¿Por qué me lo dices ahora, mamá? ¿Por qué después de tantos años? Mercedes lo miró con ojos llenos de terror y arrepentimiento. Porque me estoy muriendo, Julián. No me refiero al cuerpo, sino a la mente. Cada día olvido un poco más, y pronto no recordaré ni mi propio nombre. Pero hay una cosa que no se me olvida, que me persigue día y noche. La cara de esa muchacha cuando se la llevaron. Se acercó a su hijo y le tomó las manos con desesperación. Tengo pesadillas. La veo gritando tu nombre, suplicando que la dejen ir contigo, y yo la envié directo a su destrucción. Carmen, llamó Mercedes de pronto, dirigiéndose a la enfermera que había aparecido en la puerta. Trae la grabadora. Quiero grabar todo lo que le acabo de decir a mi hijo. Carmen miró a Julián con incertidumbre, pero él asintió. Durante la siguiente hora, Mercedes dictó una confesión completa, detallando cada aspecto de la conspiración, los nombres de los hombres que contrató, las cantidades de dinero que pagó, las mentiras que inventó, y el papel de Leandro Alcázar en todo el plan. Cuando terminó, Mercedes parecía haber envejecido 10 años. Se recostó en su silla, exhausta pero extrañamente en paz. Ahora ya sabes la verdad, hijo. Haz con ella lo que consideres correcto. Julián guardó la grabación en su saco con manos temblorosas. ¿Y Aurora? ¿Sabes dónde está? No. Después del accidente, perdimos su rastro. Leandro dijo que era mejor así.
que mientras no recordara nada, no había peligro. 1 hora después, Julián salía del asilo con la grabación que cambiaría todo. Mientras manejaba de regreso hacia la fazenda, una sola pregunta martilleaba en su cabeza. ¿Cómo le diría a Aurora que la mujer que había destruido su vida era la misma que había dado a luz al hombre que ahora quería salvarla? Al llegar a la fazenda, encontró a Clara esperándolo en el portal. La expresión en su rostro le dijo que ella también tenía noticias. «Julián», le dijo con voz grave, «necesitamos hablar. Encontré algo más en el sótano, algo que creo que usted debe escuchar». 2 semanas habían pasado desde la confesión devastadora de Mercedes, y la fazenda se había transformado en un hervidero de actividad. Julián había vendido 3 de sus propiedades comerciales más valiosas en tiempo récord, liquidando activos que había tardado décadas en construir. Cada peso obtenido tenía un destino claro: los mejores especialistas neurólogos y cardiólogos del país, tratamientos experimentales, equipos médicos de última generación. Dr. Hernández viene desde la Ciudad de México, explicó Julián a Clara mientras supervisaba la instalación de equipos médicos en una de las habitaciones que habían convertido en consultorio temporal. Es el mejor neurólogo especialista en recuperación de memoria traumática en toda Latinoamérica. Clara observaba el despliegue con una mezcla de asombro y aprensión. En solo 2 semanas, Julián había transformado parte de la fazenda en una clínica privada. Enfermeras especializadas habían llegado desde Guadalajara. Se había instalado un generador eléctrico de emergencia y hasta habían construido una pequeña pista de aterrizaje para que el helicóptero médico pudiera llegar en caso de emergencia. «Todo esto cuesta una fortuna, ¿verdad?», preguntó Clara, sintiendo una mezcla de gratitud y culpa. Julián se detuvo en su supervisión y la miró con ojos que habían perdido el brillo empresarial, reemplazado por algo más profundo y desesperado. «Clara, he pasado 29 años construyendo un imperio para llenar un vacío que el dinero nunca pudo tocar. Si tengo que vender todo para traer de vuelta aunque sea un fragmento de la mujer que amo, lo haré sin pensarlo 2 veces». Esa tarde llegó el Dr. Hernández, un hombre de 60 años con barba canosa y ojos gentiles que inspiraban confianza inmediata. Había traído consigo un equipo de 3 especialistas más y equipos que Clara nunca había visto en su vida. «Señor Balmaceda», dijo el doctor después de examinar exhaustivamente a Aurora, «voy a ser honesto con usted. Los casos de amnesia traumática después de tanto tiempo son extremadamente complejos. La recuperación de memoria, si es que ocurre, será gradual y no necesariamente completa». Julián asintió, aferrándose a cada palabra. ¿Qué posibilidades hay? Con la terapia adecuada, estimulación cognitiva y el entorno correcto, podríamos recuperar fragmentos, pero debe entender que el proceso puede ser emocionalmente devastador para la paciente. Los recuerdos traumáticos a menudo regresan junto con los positivos, y su condición cardíaca, el DR. Ramírez, el cardiólogo, intervino con expresión seria. La buena noticia es que la condición es operable. La válvula mitral puede ser reparada, pero es una cirugía de alto riesgo dada su edad y el tiempo que ha estado sin tratamiento. Sin embargo, si no hacemos nada, le quedan quizás 6 meses de vida. Clara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿6 meses? Su corazón está trabajando al límite. Los episodios de epilepsia han empeorado la situación, creando un estrés adicional en el sistema cardiovascular. Esa noche, después de que los médicos se retiraran a descansar en las habitaciones que Julián había acondicionado para ellos, Clara encontró a Aurora sentada en el portal, contemplando las estrellas con expresión perdida. «¿No puedes dormir, mamá?». Aurora sonrió con esa dulzura que la caracterizaba. «Hay algo en el aire esta noche, hijita», como si el pasado quisiera susurrarme secretos al oído. Clara se sentó a su lado, estudiando el perfil de su madre. «¿Qué sientes sobre todos estos doctores?». «Sobre Julián. Es extraño», murmuró Aurora, llevándose una mano al pecho. «Cuando él está cerca, mi corazón se acelera, pero no de manera mala. Es como si mi cuerpo recordara algo que mi mente ha olvidado». Hizo una pausa, frunciendo el ceño. «¿Es malo eso?». «No, mamá. Creo que es muy bueno». Al día siguiente comenzaron las sesiones de terapia de memoria. El DR. Hernández había traído fotografías de la época, música de los años 90, perfumes que eran populares entonces.
cualquier cosa que pudiera desencadenar recuerdos dormidos. Julián se había instalado en una de las habitaciones de la facenda, rehusándose a alejarse más de lo necesario. Clara había notado cómo él observaba cada sesión desde la distancia, como si fuera un hombre muriendo de sed, contemplando un oasis que podría ser un espejismo. «Hoy vamos a probar algo diferente», anunció el Dr. Hernández durante la tercera sesión. «Julián, ¿podría venir aquí?» Julián se acercó nerviosamente, como si caminara sobre cristal roto. «Quiero que se siente frente a Aurora y simplemente hablen. Nada forzado, nada específico sobre el pasado, solo conversen». Aurora lo estudió con curiosidad, mientras él tomaba asiento frente a ella. «¿De qué hablamos, señor?» «Julián. Puedes llamarme Julián». Su voz temblaba ligeramente. «¿Qué te gusta hacer en las tardes?» «Me gusta tejer», respondió Aurora, mostrándole el chal que tenía entre las manos. «Estos diseños llegan a mi mente como si los hubiera visto antes en algún lugar». Julián observó el patrón y sintió que se le cortaba la respiración. Era un diseño de estrellas entrelazadas, exactamente igual al que Aurora solía tejer cuando eran novios. «Es hermoso», logró articular. «¿Tejes desde hace mucho?» Teresa dice que comencé a tejer poco después de que Clara naciera. Decía que murmuraba nombres mientras tejía, pero nunca pude recordar de quién. ¿Qué nombres? Aurora se detuvo en su trabajo, con una expresión de concentración profunda. Nombres de hombre, creo. Algo que empezaba con J. Julia. No, más largo. Lian. Pronunció el nombre lentamente, como si fuera un idioma extranjero, y de pronto se quedó inmóvil. El Dr. Hernández se inclinó hacia adelante. ¿Qué sientes, Aurora? Es como si hubiera escuchado ese nombre en un sueño muy bonito. Sus ojos se llenaron de lágrimas sin que ella entendiera por qué. ¿Por qué estoy llorando? Julián extendió instintivamente la mano hacia ella, pero se detuvo a centímetros de tocarla. No lo sé, pero está bien llorar. Aurora levantó la vista y por primera vez realmente lo miró, no como a un extraño, sino como si tratara de enfocar algo que estaba justo fuera de su alcance. Cuando hablas, siento como si tu voz viniera desde muy lejos, desde un lugar donde yo era feliz. Las sesiones se volvieron más intensas con el paso de los días. Algunas veces Aurora recordaba olores. El aroma de las gardenias la hacía sonreír sin saber por qué. Otras veces eran sensaciones. El tacto de la seda le provocaba una nostalgia inexplicable. Una tarde, mientras Julián revisaba documentos médicos en el portal, Aurora se acercó lentamente. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Tú me conocías cuando yo era diferente, cuando no estaba rota. La pregunta golpeó a Julián como un puñetazo. No estás rota, Aurora. Solo perdiste algunos recuerdos. Pero tu esencia, tu alma, todo lo que te hace ser tú, sigue ahí. ¿Y cómo era yo? Antes. Julián cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran. Eras la mujer más valiente que conocí. Te reías de manera que iluminabas habitaciones enteras. Cantabas mientras cocinabas, mal y desafinado, pero con tanto amor que sonaba como música celestial. Su voz se quebró. Eras mi sol, mi luna, mi razón para despertar cada mañana. Aurora lo escuchaba con los ojos cerrados, como si las palabras fueran melodías familiares. Siento que conozco esa historia, susurró, como si fuera mía, pero vista desde muy lejos. De pronto, sin previo aviso, Aurora se acercó a Julián y puso su mano sobre la suya. El contacto fue como un rayo eléctrico para ambos. No sé por qué, murmuró ella, pero cuando toco tu mano, siento que estoy en casa. Desde la ventana, Clara observaba la escena con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde que había descubierto la verdad sobre su origen, comenzaba a creer que quizás, solo quizás, los fragmentos rotos de su familia podrían volver a unirse. La 6ª semana de tratamiento había traído consigo pequeños milagros. Aurora recordaba fragmentos de canciones sin saber por qué las conocía. Se despertaba susurrando nombres que no lograba identificar, y a veces, cuando Julián estaba cerca, sus mejillas se sonrojaban sin explicación aparente. Era una tarde de octubre cuando el Dr. Hernández decidió probar algo nuevo. Julián, le dijo mientras Aurora descansaba después de una sesión particularmente intensa. Quiero que me hable de las cosas que ustedes hacían juntos, actividades específicas, rutinas,
Tradiciones. Julián se pasó las manos por el cabello, un gesto que Clara había notado que hacía cuando los recuerdos lo abrumaban. Le cantaba, dijo finalmente. Cada noche, antes de que se durmiera, le cantaba canciones de José Alfredo Jiménez. Decía que mi voz la tranquilizaba. ¿Recuerda alguna canción en particular? Ella, respondió Julián sin vacilar. Era su favorita. Decía que la letra la describía perfectamente, aunque yo le juraba que era al revés, que José Alfredo la había escrito pensando en ella antes de que naciera. El doter, Hernández, asintió pensativo. La música es uno de los estímulos más poderosos para la recuperación de memoria. Los recuerdos musicales se almacenan en una parte diferente del cerebro, a menudo resistente al trauma. Quiere que le cante. No aquí, no ahora, pero sí quiero que esta noche, cuando ella esté tranquila, lo intente, sin presión, sin expectativas, solo. Cántele como lo hacía antes, esa noche. Julián encontró a Aurora sentada en su mecedora favorita en el portal, contemplando la luna llena que bañaba la facenda con luz plateada. Llevaba puesto un camisón blanco que la hacía verse etérea, como un fantasma hermoso de su propio pasado. «¿No puedes dormir?», preguntó él, acercándose con cautela. «Mi mente está inquieta esta noche», respondió Aurora sin apartar la vista del cielo, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Julián se sentó en una silla cercana, lo suficientemente cerca para sentir su presencia pero sin invadir su espacio. «¿Te molestaría si te canto algo?». Aurora giró la cabeza hacia él. «Curiosa. ¿Sabes cantar?». «No muy bien», admitió Julián con una sonrisa triste. «Pero solía conocer a alguien que decía que mi voz era hermosa, aunque estuviera completamente equivocada. Me gustaría escucharte». Julián cerró los ojos, respiró profundo y comenzó a cantar con voz suave y ronca. Ella, que tiene ojos de miel que han visto llorar la luna, ella que tiene la luz del amanecer y la tristeza de la noche. La reacción de Aurora fue inmediata y dramática. Su cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su mano se alzó instintivamente hacia el lugar donde una vez había llevado el pingente de Estrella. Ella que tiene la dulzura de la miel de las abejas, ella que tiene el perfume de las flores en el viento. «Para», susurró Aurora con voz quebrada, pero Julián no la escuchó o decidió no escucharla. Continuó cantando, su propia voz temblando con la emoción. «Ella que tiene la gracia de las gotas de rocío, ella que calma mi alma y que enciende mi pasión». De pronto, Aurora se puso de pie bruscamente, tambaleándose como si el mundo hubiera comenzado a girar demasiado rápido. «Conozco esa canción», murmuró, llevándose las manos a las sienes. Alguien me la cantaba, alguien con voz ronca que me decía que era su estrella. Julián se levantó también, acercándose lentamente. «¿Recuerdas quién?». «Tú», susurró Aurora, y la palabra cayó entre ellos como una bomba silenciosa. «Eras tú quien me cantaba esa canción». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de ambos. Aurora miró a Julián como si lo viera por primera vez, pero también como si nunca lo hubiera dejado de ver. «Julián», dijo su nombre como una oración, como una palabra sagrada que había estado guardada en lo más profundo de su alma. «Mi Julián, Aurora, mi amor», respondió él, extendiéndole las manos con desesperación. «¿Me recuerdas?». «Fragmentos», admitió ella, tomando sus manos con las suyas temblorosas, como pedazos de un espejo roto que están empezando a unirse. «Te veo cantándome esa canción bajo un árbol de jacarandas. Te veo regalándome algo dorado que brillaba como una estrella». «El pingente», confirmó Julián. «Te dije que eras mi estrella y quería que siempre lo recordaras». Aurora cerró los ojos, concentrándose intensamente. Había una iglesia. Íbamos a casarnos en una iglesia pequeña con campanario azul. Yo tenía un vestido de mi abuela, y tú llegaste temprano porque dijiste que no podías esperar ni un minuto más para que fuéramos marido y mujer. «La iglesia de San Miguel», confirmó Julián. Sin poder creer lo que estaba escuchando, llegué 2 horas antes porque estaba tan nervioso que no podía quedarme quieto en casa. «Pero algo pasó», continuó Aurora, su expresión cambiando a una de confusión y miedo. «Unos hombres vinieron por mí en la madrugada. Dijeron que tú me mandabas llamar, pero algo se sentía mal. No fui yo», se apresuró a aclarar Julián.
Nunca mandé a nadie por ti. Fue mi madre, Aurora. Fue mi madre quien organizó todo. La puerta de la casa se abrió y Clara apareció, claramente despertada por las voces, al ver la escena. Su madre y Julián tomados de las manos, ambos llorando. Entendió inmediatamente lo que había pasado. «Mamá, ¿recuerdas?» Aurora se volvió hacia su hija con ojos llenos de asombro y dolor. «Recuerdo estar embarazada. Recuerdo tener miedo de que algo malo me pasara a mí o al bebé. Recuerdo...» Su voz se quebró. «Recuerdo despertarme en una cama extraña, con mucho dolor en la cabeza, sin saber quién era». Clara se acercó y abrazó a su madre. Los tíos Teresa y Baltasar te encontraron en la carretera después de una tormenta. Habías sufrido un accidente. ¿Un accidente?, preguntó Aurora, mirando a Julián con ojos suplicantes. ¿Qué pasó realmente? Julián respiró profundo. Sabiendo que el momento de la verdad había llegado, te secuestraron por órdenes de mi madre y un hombre llamado Leandro Alcázar. Querían separarnos para que yo me casara con otra mujer. Pero tú te escapaste durante una tormenta y un camión casi te mata. Aurora se tambaleó, y tanto Julián como Clara la sostuvieron. Todo este tiempo pensé que me habías abandonado cuando supiste del embarazo. Jamás te habría abandonado, juró Julián, tomando su rostro entre sus manos. Te busqué como loco durante meses, contraté investigadores, ofrecí recompensas, interrogué a toda tu familia, pero todos me dijeron que te habías ido con otro hombre, y yo crecí odiándote, admitió Clara con voz quebrada, pensando que eras el villano de la historia. Aurora miró a ambos, su mente luchando por procesar décadas de información en unos pocos minutos. Entonces, ¿nunca me abandonaste? Nunca, confirmó Julián. Te he amado cada día durante 29 años, incluso cuando pensé que me habías olvidado para siempre. De pronto, Aurora se llevó la mano al pecho, jadeando. No puedo respirar bien. Es la emoción, explicó Clara, preocupada. Doctor Hernández dijo que los recuerdos traumáticos podrían afectar su corazón. Necesito sentarme, murmuró Aurora, y Julián la ayudó a volver a su mecedora. ¿Estás bien? ¿Necesitas que llame al doctor? Aurora negó con la cabeza, pero su respiración seguía siendo laboriosa. Solo. Necesito tiempo para procesar todo esto. Es como si 30 años de oscuridad se hubieran iluminado de repente. Dotter, Hernández apareció en el portal, claramente despertado por la conmoción. Después de examinar a Aurora y confirmar que estaba estable pero sobreestimulada, recomendó descanso inmediato. Es un avance extraordinario, le dijo a Julián mientras Aurora era ayudada hacia su habitación. Pero debemos proceder con extrema cautela. Su corazón ya está comprometido, y este tipo de revelaciones emocionales pueden ser muy peligrosas. Esa noche, Julián se quedó despierto en el portal, contemplando las estrellas y sintiendo por primera vez en 3 décadas que quizás, solo quizás, había esperanza. Aurora lo recordaba. No todo, pero lo suficiente para saber que él no era el villano de su historia. Desde su ventana, Aurora también miraba las estrellas, tocando inconscientemente el lugar donde una vez había llevado un pingente dorado, y cantando suavemente entre sueños una canción que hablaba de una mujer con ojos de miel que había encontrado nuevamente a su amor perdido. El amanecer del día de la cirugía llegó envuelto en una niebla dorada que parecía abrazar la facenda con dedos de luz tímida. Julián no había dormido ni un minuto. Había pasado la noche caminando por los pasillos como un fantasma, verificando una y otra vez que todo estuviera preparado para el procedimiento que podría devolver la vida a Aurora, o arrebatársela para siempre. La ambulancia llegará en 1 hora, anunció el Dr. Ramírez mientras revisaba los últimos estudios cardiológicos. El quirófano en el Hospital Ángeles está completamente preparado. Tenemos el mejor equipo de cirujanos cardiovasculares del país esperándonos. Clara ayudaba a Aurora a vestirse con una bata hospitalaria, sus manos temblando mientras abrochaba cada botón. En las 2 semanas que habían pasado desde el breakthrough de la memoria, Aurora había recuperado más fragmentos. Recordaba cómo Julián le preparaba café por las mañanas, cómo la besaba en la frente antes de irse al trabajo, cómo le susurraba que la amaba mientras se quedaba dormida. «Mijita», murmuró Aurora, tomando las manos de Clara. «Si algo me pasa, no digas eso». «Mamá»,
La interrumpió Clara con fiereza. Todo va a salir bien. Pero si pasa, continuó Aurora con voz serena, quiero que sepas que estos últimos meses han sido los más felices que recuerdo. Verte reconciliarte con Julián, saber la verdad sobre lo que pasó. Es como si finalmente pudiera descansar en paz. Julián apareció en la puerta, pálido como la cal. ¿Están listas? Aurora lo miró con ojos llenos de amor y terror. ¿Y si no sobrevivo a la cirugía? ¿Y si estas son nuestras últimas horas juntos? Julián se acercó y se arrodilló junto a su cama, tomando sus manos entre las suyas. Entonces aprovechemos cada segundo, pero no voy a dejar que te vayas otra vez. Aurora, no después de haberte encontrado. Júrame algo, susurró Aurora. Si no salgo de esta, júrame que cuidarás de Clara como si fuera tu propia hija. Ella es mi hija, respondió Julián con voz quebrada. Es nuestra hija, y claro que la cuidaré, pero vas a salir de esta, y lo haremos juntos. El viaje al hospital fue un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido del monitor cardíaco portátil que seguía los latidos irregulares de Aurora. Julián iba sentado junto a la camilla, sosteniendo su mano, mientras Clara se mantenía al otro lado, susurrando oraciones que no sabía que recordaba. «Señor Balmaceda», dijo el doctor Ramírez mientras entraban al hospital. «La cirugía durará entre 4 y 6 horas. Es un procedimiento complejo. Vamos a reparar la válvula mitral, limpiar las arterias coronarias e instalar un marcapasos temporal. Los riesgos». «Ya me explicó los riesgos, doctor», lo interrumpió Julián. «Solo dígame qué necesita de mí». 1 hora después, Aurora era llevada al quirófano. El último que vio fue el rostro de Julián inclinándose sobre ella para besarle la frente. «Te amo», le susurró. «Siempre te he amado». «Y yo a ti», respondió Aurora, con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. «Nos vemos del otro lado, mi estrella». Las puertas del quirófano se cerraron como una cortina final, y Julián se desplomó en una silla de la sala de espera, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Clara se sentó a su lado, y por primera vez desde que se conocían, tomó su mano. «Va a estar bien», murmuró, más para convencerse a sí misma que para consolarlo. «¿Sabes en qué estoy pensando?», preguntó Julián después de 1 hora de silencio. «En el día que tu madre desapareció, estaba esperándola en la iglesia, vestido con mi mejor traje, con el anillo en el bolsillo. Pasaron las horas y no llegaba. Al principio pensé que estaba nerviosa, que tal vez necesitaba más tiempo. Después pensé que había tenido un accidente. ¿Cuándo dejaste de esperarla?» «Nunca», admitió Julián. «Incluso cuando su familia me dijo que se había ido con otro hombre. Incluso cuando los investigadores no encontraron nada, una parte de mí siguió esperando que algún día apareciera en mi puerta y me explicara todo». Clara apretó su mano. Y lo hizo, solo que tardó 29 años. 3 horas después, el Dr. Ramírez salió del quirófano con expresión grave. Julián y Clara se pusieron de pie como resortes. «¿Cómo está?» «La cirugía ha ido bien hasta ahora», explicó el doctor, pero su tono no era completamente tranquilizador. «Hemos reparado la válvula mitral y limpiado las arterias. Sin embargo, hemos encontrado más daño del esperado. Su corazón ha estado trabajando al límite durante décadas, y hay tejido cicatricial que no aparecía en los estudios previos». «¿Qué significa eso?» «Significa que la recuperación será más larga y más incierta de lo que habíamos anticipado. Los próximos días serán críticos». 2 horas más tarde, Aurora fue trasladada a terapia intensiva. Estaba rodeada de máquinas que pitaban y parpadeaban, con tubos y cables que la conectaban a la vida de manera artificial. Parecía tan frágil en esa cama, tan pequeña, que Julián sintió terror de tocarla y que se rompiera como porcelana antigua. «Puedes hablarle», le dijo la enfermera a cargo. «Aunque esté sedada, muchos pacientes pueden escuchar a sus seres queridos». Julián se acercó a la cama y tomó la mano de Aurora con infinita delicadeza. «Aquí estoy, mi amor. Clara también está aquí. Todo salió bien. Solo necesitas descansar y recuperarte». Clara se colocó al otro lado de la cama. «Mamá, cuando despiertes, Julián y yo vamos a estar aquí. Ya no vas a estar sola nunca más». Las horas en terapia intensiva se convirtieron en un borrón de cafés fríos, conversaciones susurradas con médicos, y la vigilia constante junto a la cama de Aurora.
Julián se rehusó a irse incluso para ducharse o comer apropiadamente. Clara tuvo que traerle ropa limpia y prácticamente obligarlo a tomar sorbos de agua. Al segundo día, cuando las luces del atardecer se filtraban por las ventanas del hospital, Aurora comenzó a moverse. Primero fueron pequeños gestos, un dedo que se contraía, un párpado que temblaba. Luego, lentamente, abrió los ojos. «Julián», susurró con voz ronca por los tubos de intubación que acababan de retirar. «Estoy aquí», respondió él, inclinándose sobre ella. «¿Cómo te sientes?» «Como si un camión me hubiera pasado por encima», murmuró Aurora, y el hecho de que pudiera hacer bromas fue la señal más esperanzadora que habían tenido en días. «¿Mamá?» Clara apareció en su campo de visión, con los ojos rojos de haber llorado de alivio. «Nos diste un susto terrible». Aurora miró a ambos, confundida. «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?» 2 días, explicó Julián. «Pero los doctores dicen que la cirugía fue un éxito. Tu corazón está funcionando mejor de lo que ha funcionado en años». De pronto, Aurora frunció el ceño, como si tratara de recordar algo importante. «Tuve sueños extraños mientras estaba dormida», murmuró. «Sueños con una mujer mayor que me pedía perdón por algo terrible que había hecho». Julián y Clara intercambiaron miradas. «¿Qué más recuerdas de esos sueños?» Ella decía que había lastimado a mucha gente porque quería proteger a su hijo, pero que se había dado cuenta de que lo único que hizo fue destruir lo que él más amaba. Aurora miró directamente a Julián. «Era tu madre, ¿verdad?» Julián asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, mi madre murió ayer, Aurora, durante tu cirugía». Aurora cerró los ojos procesando la información. «Siento como si hubiera venido a despedirse, como si finalmente hubiera encontrado paz». El Dr. Hernández dice que este tipo de experiencias son comunes durante cirugías largas, explicó Clara. «Pero mamá, ¿recuerdas algo más? ¿Algo sobre nosotros?» Aurora sonrió débilmente. «Recuerdo que te amo a ti», dijo, mirando a Clara. «Y recuerdo que lo amo a él», agregó, volviéndose hacia Julián. «No todos los detalles, pero recuerdo el sentimiento. Recuerdo que somos una familia». Julián se inclinó y besó suavemente la frente de Aurora. «Eso es todo lo que necesitamos por ahora. Los detalles pueden esperar». «¿Hay algo más que deba saber?», preguntó Aurora, estudiando sus rostros. «Veo algo en sus ojos, algo que me están ocultando». Clara miró a Julián, quien asintió. «Hay un hombre, mamá, un hombre que ayudó a organizar lo que te pasó hace 30 años. Se llama Leandro Alcázar, y tenemos evidencia de su participación en tu secuestro». Aurora asintió lentamente. «¿Y qué van a hacer al respecto?». «Vamos a hacer que pague», respondió Julián con una determinación fría. «Pero primero, te vas a recuperar completamente. Después nos encargaremos de la justicia». Aurora cerró los ojos, exhausta pero en paz. «Entonces descansemos, porque algo me dice que la verdadera batalla apenas está comenzando». 3 semanas después de la cirugía, Aurora había regresado a la fazenda para continuar su recuperación. Su corazón funcionaba mejor que en décadas, y cada día traía nuevos fragmentos de memoria que se integraban lentamente en el rompecabezas de su vida pasada. Pero, mientras la familia Balmaceda Sanabria se reconstruía en la tranquilidad rural, en la Ciudad de México, un hombre poderoso comenzaba a sentir que su pasado lo alcanzaba. Senador Leandro Alcázar se paseaba por su oficina en el Senado como un animal enjaulado, mientras su asistente personal, Miguel Herrera, le informaba sobre las investigaciones discretas que había ordenado. «¿Qué diablos quiere decir con que Balmaceda está gastando millones en tratamientos médicos para una mujer en una fazenda?», gruñó Leandro, su rostro enrojecido por la rabia y el miedo. «Es exactamente eso, senador», confirmó Miguel, consultando sus notas. Julián Balmaceda vendió 3 propiedades comerciales en Guadalajara y contrató a los mejores especialistas del país. La mujer se llama Aurora Castañeda, pero nuestras fuentes indican que ese no es su nombre real. Leandro se detuvo en seco. «Aurora, ¿está seguro de ese nombre?». «Completamente seguro, señor». El rostro de Leandro palideció hasta convertirse en ceniza. Aurora Sanabria, la muchacha campesina que había sido el obstáculo entre él y la alianza matrimonial más lucrativa del estado hacía 30 años.
la muchacha que supuestamente había muerto en aquel accidente durante la tormenta. Necesito que investigues todo sobre esa mujer, ordenó Leandro con voz temblorosa. Todo. Y quiero saber exactamente qué está tramando Balmaceda. ¿Hay algo específico que deba buscar, senador? Leandro se quedó en silencio durante largos segundos, calculando cuánto podía revelar sin comprometerse. Solo, asegúrate de que no haya documentos comprometedores circulando y mantente alerta a cualquier actividad legal inusual. Una semana después, Miguel regresó con noticias que helaron la sangre de Leandro. Senador, la situación es peor de lo que pensábamos. La mujer es efectivamente Aurora Sanabria, la misma de hace 30 años. Ha estado viviendo con amnesia total desde el accidente, pero ahora está recuperando la memoria con tratamiento especializado. ¿Qué tan específicos son esos recuerdos? No estoy seguro, pero Balmaceda ha contratado abogados especialistas en casos de personas desaparecidas. También ha estado reuniéndose con investigadores privados que trabajaron en el caso original. Leandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Si Aurora recuperaba completamente la memoria, si recordaba los detalles del secuestro, si había alguna evidencia física. Y la hija, ¿qué sabes de la hija? Clara Castañeda, 28 años, por las fechas. Definitivamente es hija de Balmaceda y Aurora. Ha estado investigando activamente el pasado de su madre, visitando archivos municipales, hablando con gente que conocía a los Sanabria. Leandro se desplomó en su silla de cuero, sintiendo el peso de 3 décadas de poder y corrupción amenazando con aplastarlo. Había construido su carrera política sobre la base de la alianza con los Balmaceda, utilizando los contactos de Mercedes para abrir puertas, conseguir contratos, eliminar obstáculos. Si la verdad salía a la luz, Miguel, dijo finalmente, con voz fría como el hielo, necesito que resuelvas este problema. ¿Qué tipo de solución está buscando? Senador, el tipo que hace que los problemas desaparezcan permanentemente. Miguel frunció el ceño. Señor, con todo respeto, estamos hablando de gente muy visible. Balmaceda es uno de los empresarios más conocidos del país, y cualquier cosa que les pase va a generar investigaciones federales. Entonces hazlo parecer accidental, gruñó Leandro. Un escape de gas en la fazenda, un accidente automovilístico en la carretera. No me importa cómo, pero esta situación necesita resolverse antes de que se salga de control. Mientras Leandro planeaba sus movimientos desesperados en la capital, en la fazenda, Clara había hecho un descubrimiento que cambiaría todo. Había estado organizando los documentos legales relacionados con la propiedad cuando encontró una caja de archivos en el despacho que habían convertido en oficina temporal para Julián. Entre contratos de venta y escrituras, había un sobre manila marcado como Investigación AS, 1996-1998. Dentro encontró reportes de investigadores privados, fotografías de vigilancia y una carpeta gruesa llena de documentos que detallaban cada aspecto de la búsqueda que Julián había emprendido para encontrar a Aurora, pero lo que realmente la dejó sin aliento fue una serie de fotografías tomadas a distancia de un hombre, entregando dinero a varios individuos de aspecto sospechoso. Al reverso de una de las fotos, alguien había escrito: L. Alcázar pagando a sicarios, fecha 25 marzo 1996. Julián, gritó Clara desde la oficina. Ven aquí inmediatamente. Julián corrió desde el portal donde había estado conversando con Aurora, seguido por ella que insistió en acompañarlo a pesar de que aún se cansaba fácilmente. ¿Qué pasa?, preguntó Julián al ver la expresión de Clara. Mira esto. Clara le mostró las fotografías. Tus investigadores lo tenían. Tenían evidencia fotográfica de Leandro pagando a los hombres que me secuestraron. Julián tomó las fotografías con manos temblorosas. No puedo creer que esto haya estado aquí todo este tiempo. Aurora se acercó para ver las imágenes, y al reconocer los rostros de los hombres en las fotografías, se tambaleó. Son ellos, susurró. Son los hombres que vinieron por mí esa noche. ¿Los recuerdas claramente? Como si hubiera sido ayer. El más alto tenía una cicatriz en la mejilla izquierda, y el otro caminaba con una leve cojera. Aurora señaló a los hombres en las fotografías. Son ellos, sin duda. Julián estudió los documentos del investigador. Dice aquí que estos hombres trabajaban para una empresa de seguridad que tenía contratos con varios políticos. La empresa se disolvió misteriosamente un mes después del secuestro. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Clara.
Ahora vamos con la Policía Federal, respondió Julián con determinación. Tenemos la confesión grabada de mi madre, el testimonio de Aurora, evidencia fotográfica y 30 años de investigación documentada. Pero antes de que pudieran actuar, el teléfono de la casa sonó. Julián contestó, y la voz del otro lado lo dejó helado. Señor Balmaceda, habla Miguel Herrera, asistente del senador Alcázar. El senador me pidió que le transmitiera un mensaje muy importante. ¿Qué tipo de mensaje? El senador está al tanto de que usted ha estado investigando ciertos eventos del pasado. Le sugiere encarecidamente que abandone esas investigaciones por el bien de su familia. Julián sintió que la rabia lo consumía. Me está amenazando. El senador simplemente está siendo un buen amigo, recordándole que a veces es mejor dejar el pasado enterrado. Las facendas rurales pueden ser lugares muy peligrosos, especialmente para personas mayores con problemas cardíacos. La amenaza velada era clara como el cristal. Julián miró hacia Aurora y Clara, que observaban su expresión con creciente alarma. Dígale a su jefe, respondió Julián con voz helada, que si algo le pasa a mi familia, moveré cielo y tierra para destruirlo. Y también dígale que ya es demasiado tarde para sus amenazas. La verdad va a salir a la luz. Le guste o no. Colgó el teléfono con fuerza y se volvió hacia Aurora y Clara. Tenemos que actuar rápido. Leandro sabe que estamos cerca de exponerlo, y acaba de amenazarnos. Aurora se acercó a él y tomó su mano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contraatacar, respondió Julián. Pero primero, vamos a asegurarnos de que ustedes estén completamente protegidas. Esa noche, Julián contrató un equipo de seguridad privada para vigilar la facenda las 24 horas. También copió todos los documentos comprometedores y los distribuyó entre varios abogados de confianza, con instrucciones de hacerlos públicos si algo les sucedía. ¿Tienes miedo?, le preguntó Aurora mientras se preparaban para dormir. Tengo terror, admitió Julián, pero no de Leandro. Tengo terror de perderte otra vez cuando apenas te he recuperado. Aurora lo abrazó con la fuerza que sus brazos le permitían. No me vas a perder. Esta vez vamos a luchar juntos y vamos a ganar juntos. Pero ninguno de los dos sabía que en ese momento, a 300 kilómetros de distancia, Leandro Alcázar estaba finalizando los planes para un ataque que esperaba terminara con el problema de Aurora Sanabria de una vez por todas. El amanecer del miércoles llegó con nubes grises que se acumulaban en el horizonte como presagios de tormenta. Aurora se había despertado con una sensación extraña, como si algo malo estuviera por suceder. Durante el desayuno, apenas probó los huevos rancheros, que Clara había preparado con tanto cuidado. ¿Te sientes bien, mamá?, preguntó Clara, notando la palidez de su madre. Tuve pesadillas toda la noche, admitió Aurora, tocándose el pecho donde latía su corazón reparado. Soñé con hombres viniendo otra vez por mí, pero esta vez también venían por ti y por Julián. Julián, que había estado revisando los documentos que entregarían a la Procuraduría General ese mismo día, levantó la vista con expresión preocupada. Solo son pesadillas, mi amor. Los guardias de seguridad están vigilando cada entrada de la propiedad, como si hubieran sido invocados por sus palabras. Uno de los guardias de seguridad tocó a la puerta principal. Era Carlos Mendoza, exmilitar de confianza que Julián había contratado para liderar el equipo de protección. Señor Balmaceda, dijo Carlos con expresión grave. Tenemos movimiento sospechoso en el perímetro. 3 vehículos con placas de la Ciudad de México han estado circulando por los caminos vecinos desde las 5 de la mañana. Julián sintió que el estómago se le contraía. ¿Qué tipo de vehículos? SUVs negros, cristales polarizados, el tipo de transporte que usan los equipos de seguridad privada, o algo peor. ¿Cuántos hombres? Por lo que pudimos observar, al menos 8, armados y con comunicación por radio. Clara se puso pálida. ¿Crees que son de Leandro? No tengo dudas, respondió Julián poniéndose de pie. Carlos, ¿qué tan seguros estamos aquí? La casa está bien protegida, pero si vienen con intención de hacer daño, será difícil contenerlos indefinidamente. Le recomiendo que evacúe a las señoras inmediatamente. Aurora se levantó de la mesa con determinación. No me voy a ir corriendo otra vez. Ya huí una vez hace 30 años, y mira cómo terminó. Aurora, por favor, suplicó Julián. Es diferente esta vez. Sabes lo que son capaces de hacer. Precisamente por eso no me voy a ir, replicó Aurora con fiereza,
que Clara no había visto antes en ella. Si Leandro quiere terminar lo que empezó hace 30 años, que venga, pero esta vez no me va a encontrar sola y asustada. De pronto, el teléfono de la casa sonó con un timbre estridente que cortó la tensión como un cuchillo. Julián contestó, y la voz familiar de Miguel Herrera llenó la habitación a través del altavoz. «Buenos días, señor Balmaceda. El senador Alcázar quiere hacerle una propuesta de último momento. No tengo nada que hablar con ese criminal», respondió Julián. «Creo que sí querrá escuchar esto. El senador está dispuesto a compensar económicamente a su familia por las molestias del pasado. Estamos hablando de una suma muy generosa, 50 millones de pesos, a cambio de que abandonen cualquier acción legal y mantengan la confidencialidad sobre eventos pasados». Clara se acercó al teléfono. «¿Y si no aceptamos? Señorita Castañeda, sería muy lamentable que algo les sucediera a ustedes o a su madre, especialmente considerando la delicada condición cardíaca de la señora Aurora». La amenaza directa cayó sobre ellos como un balde de agua helada. Julián sintió que la rabia lo consumía desde adentro. «Miguel, quiero que le digas algo a tu jefe», dijo Julián con voz peligrosamente calmada. «Dile que puede tomar sus 50 millones y metérselos donde no le dé el sol. Y dile también que si toca un solo cabello de mi familia, voy a dedicar el resto de mi vida y toda mi fortuna a destruirlo». «Qué lástima», respondió Miguel con falsa tristeza. «El senador esperaba que fueran más razonables. Supongo que tendremos que proceder con medidas más directas». La línea se cortó, dejando un silencio ominoso en la habitación. Carlos se acercó inmediatamente. «Señor, esa fue prácticamente una declaración de guerra. Necesitamos movernos ahora. ¿Qué propones? Dividir fuerzas. Yo me quedo con 3 hombres protegiendo la casa y a las señoras. Usted se va con el resto del equipo a entregar esa evidencia a las autoridades federales. Una vez que esté en manos oficiales, Leandro no se atreverá a actuar». Aurora se acercó a Julián y lo tomó del brazo. «No, no vamos a separarnos otra vez. Si nos quedamos todos juntos». «Aurora tiene razón», intervino Clara. «Además, si Julián se va y a nosotras nos pasa algo, él se quedaría sin testigos vivos». Julián las miró a ambas, sintiendo un orgullo feroz por la valentía de su familia. «Entonces nos quedamos, pero vamos a estar preparados». Durante las siguientes 2 horas, la facenda se convirtió en una fortaleza. Carlos y sus hombres establecieron puntos de vigilancia estratégicos, revisaron todas las armas y establecieron un perímetro de seguridad alrededor de la casa principal. Julián copió todos los documentos comprometedores en múltiples dispositivos USB, distribuyéndolos entre diferentes escondites. Aurora insistió en ayudar, a pesar de las protestas de Clara. 30 años esperé este momento, dijo mientras organizaba evidencias en cajas etiquetadas. «No me voy a quedar sentada mientras otros luchan por mi justicia». A las 2 de la tarde, la tormenta finalmente estalló, pero no fue la tormenta de lluvia que habían estado esperando. Vehículos acercándose por el camino principal. Gritó uno de los guardias desde su puesto de vigilancia. Julián corrió hacia la ventana y vio una caravana de SUVs negros avanzando hacia la casa como una procesión fúnebre. Contó al menos 5 vehículos, lo que significaba que Leandro había enviado un pequeño ejército. «Aurora, Clara, al sótano, ahora», ordenó Julián. «No», gritó Aurora. «Ya te dije que no me voy a esconder. Al sótano», rugió Julián, con una autoridad que hizo que ambas mujeres obedecieran instintivamente. Los vehículos se detuvieron a 50 metros de la casa y una voz amplificada por un megáfono cortó el aire. «Julián Balmaceda, salga con las manos en alto. Queremos hablar». Julián reconoció la voz. Era Miguel Herrera en persona. «No hay nada que hablar», gritó Julián desde la ventana. «Las autoridades federales ya tienen copias de toda la evidencia». Era una mentira, pero esperaba que funcionara como elemento disuasivo. «Eso es una lástima», respondió Miguel, «porque el senador prefería resolver esto de manera civilizada». De pronto, una de las ventanas de la planta baja explotó en 1000 pedazos cuando algo fue lanzado a través de ella. Carlos gritó: «¡Granada de humo! Se están preparando para entrar». El caos estalló instantáneamente. El equipo de seguridad de Julián respondió al fuego mientras nubes de humo blanco comenzaron a llenar la casa. Desde el sótano,
Aurora y Clara escuchaban los disparos y los gritos, aferradas una a la otra. «Tengo que ir a ayudar a Julián», murmuró Aurora, poniéndose de pie. «Mamá, no», Clara la detuvo. «Tu corazón no puede soportar este estrés». Como si hubiera sido profetizado, Aurora se llevó la mano al pecho, jadeando. El shock de los disparos, el miedo, la adrenalina, todo se combinó en una tormenta perfecta que atacó su sistema cardiovascular recién reparado. «No puedo respirar», murmuró, desplomándose. «Julián», gritó Clara con toda la fuerza de sus pulmones. «Aurora se está muriendo». A través del humo y el caos de la batalla, Julián escuchó el grito desesperado de Clara. Sin pensarlo 2 veces, abandonó su posición defensiva y corrió hacia el sótano. Mientras Carlos y sus hombres continuaban el tiroteo arriba, encontró a Aurora inconsciente en los brazos de Clara, con los labios azules y respiración irregular. «Su corazón», murmuró Clara entre lágrimas. «Creo que está teniendo un infarto». Julián cargó a Aurora en brazos, sintiendo cómo su cuerpo se desvanecía como humo entre sus manos. «No te me vayas», le susurró al oído. «No otra vez, no cuando estamos tan cerca de ganar». Arriba, los disparos cesaron abruptamente. Una voz diferente gritó: «Policía Federal, todos al suelo». Miguel y sus hombres habían sido capturados, pero para Julián, en ese momento lo único que importaba era el latido cada vez más débil del corazón de la mujer que había esperado 30 años para recuperar. El vuelo en helicóptero al Hospital Ángeles fue el más largo en la vida de Julián, aunque duró apenas 20 minutos. Aurora permanecía inconsciente en la camilla, conectada a monitores que emitían pitidos irregulares que helaban la sangre. Clara iba sentada junto a ella, sosteniendo su mano y susurrándole palabras de aliento que esperaba que su madre pudiera escuchar desde las profundidades de su inconsciencia. «Su presión arterial se está estabilizando», anunció el paramédico, pero su tono no era del todo tranquilizador. El estrés extremo provocó una arritmia severa, pero llegamos a tiempo. En el hospital, el DUR Ramírez los recibió con un equipo completo de cardiología, mientras se llevaban a Aurora a emergencias. Julián se quedó en el pasillo, sintiendo como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. «Señor Balmaceda», una voz familiar lo sobresaltó. Se volvió para encontrar al agente federal Ricardo Morales, el mismo que había dirigido la operación que capturó a Miguel y sus hombres. «Agente Morales». «¿Cómo? Hemos estado investigando al senador Alcázar durante meses», explicó Morales. «Su llamada a la Procuraduría esta mañana fue la última pieza que necesitábamos para obtener las órdenes de arresto. Llegamos justo a tiempo». Clara se acercó, con el rostro manchado de lágrimas pero los ojos ardiendo de determinación. «Van a arrestar a Leandro. Ya está hecho», confirmó Morales. «Lo arrestamos en su oficina del Senado hace 1 hora. Miguel Herrera está cantando como canario, confesando todo a cambio de una reducción de sentencia. ¿Y qué van a necesitar de nosotros? Sus testimonios serán cruciales, pero eso puede esperar. Por ahora, concéntrense en la recuperación de la señora Aurora». 3 horas después, el DUR Ramírez salió de la sala de emergencias con expresión cansada pero esperanzadora. «La buena noticia es que no fue un infarto», anunció. «Fue una arritmia severa causada por estrés extremo, pero su corazón reparado respondió mejor de lo esperado. Está estable y consciente». Julián sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. «¿Podemos verla?» «Sí, pero solo por unos minutos. Necesita descanso absoluto». Aurora estaba despierta cuando entraron a su habitación, pero parecía diferente. Había algo en sus ojos, una claridad que no había estado ahí antes. «Julián», murmuró cuando lo vio acercarse. «¿Estás herido?» «Estoy bien, mi amor. ¿Cómo te sientes?» «Extraño», respondió Aurora, frunciendo el ceño con concentración. «Es como si todo hubiera vuelto a su lugar en mi cabeza. Los recuerdos, quiero decir». Clara se acercó rápidamente. «¿Qué tipo de recuerdos?» «Mamá». Aurora cerró los ojos, como si estuviera viendo una película en su mente. «Recuerdo la noche que me secuestraron. Recuerdo cada detalle, las caras de los hombres, lo que dijeron, el miedo que sentí». Abrió los ojos y miró directamente a Julián. «Pero también recuerdo todo lo bueno. Nuestra primera cita en el Parque Central, cuando me regalaste el pingente bajo el árbol de jacarandas. La mañana que te dije que estaba embarazada».
Julián se sentó en el borde de la cama, tomando sus manos con cuidado infinito. ¿Recuerdas todo? No todo, pero sí lo importante. Recuerdo que te amo, que nunca dejé de amarte, ni siquiera cuando no sabía quién eras. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Y recuerdo que íbamos a casarnos. Todavía podemos, susurró Julián. Si quieres, podemos casarnos mañana mismo. Aurora sonrió, y fue como si el sol hubiera salido después de 30 años de tormenta. Después de todo lo que hemos pasado, después de que casi nos matan esta tarde, claro que quiero casarme contigo. Tonto. Clara se echó a reír a través de sus lágrimas. ¿En serio van a planear una boda en un hospital? ¿Por qué no?, preguntó Aurora, con un destello de la travesura que Julián recordaba de cuando eran jóvenes. Hemos esperado 30 años. No voy a esperar ni un día más. Durante los siguientes días, mientras Aurora se recuperaba en el hospital, el escándalo político del arresto de Leandro Alcázar dominó los titulares nacionales. La evidencia era abrumadora. Fotografías, grabaciones, testimonios de múltiples testigos. El caso se había convertido en símbolo de corrupción política y abuso de poder. «Mira esto», dijo Clara, leyendo un periódico en voz alta. Senador Alcázar enfrenta cargos por secuestro, conspiración y obstrucción de la justicia. Los fiscales buscan una sentencia de 40 años de prisión. Aurora, que estaba sentada en su cama de hospital tejiendo otro chal con patrón de estrellas, sonrió con satisfacción. 40 años, casi el mismo tiempo que nos robó a nosotros. Hay más, continuó Clara. La investigación ha revelado una red de corrupción que incluye contratos gubernamentales fraudulentos, sobornos y vínculos con el crimen organizado. Se esperan más arrestos en los próximos días. Julián, que había estado trabajando en su laptop desde una silla junto a la ventana, levantó la vista. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto? ¿Qué? Leandro destruyó nuestras vidas para crear una alianza comercial con mi familia, pero ahora, con él en prisión y mi madre muerta, esa alianza nunca existió realmente. Todo fue por nada. No por nada, corrigió Aurora suavemente. Su maldad nos dio a Clara, y al final nos devolvió el uno al otro. Una semana después, Aurora recibió el alta médica con estrictas instrucciones de evitar estrés y tomar medicamentos cardíacos de por vida. Pero los doctores confirmaron que, física y mentalmente, estaba mejor de lo que había estado en décadas. El día que regresaron a la fazenda, la encontraron transformada. Los daños del tiroteo habían sido reparados, y había flores frescas en cada habitación. Carlos y su equipo de seguridad habían decidido quedarse permanentemente, convirtiendo la propiedad en un santuario protegido. «Hay algo que quiero preguntarte», le dijo Aurora a Julián esa noche, mientras caminaban por el portal bajo las estrellas. «Dime, ¿qué vamos a hacer con el resto de nuestras vidas? Ya resolvimos el pasado, ya tuvimos nuestra justicia. ¿Qué sigue?» Julián se detuvo y la tomó en sus brazos. «Vamos a casarnos, vamos a ser abuelos de los hijos de Clara, vamos a crecer viejos juntos como deberíamos haber hecho desde el principio, y vamos a ayudar a otras familias», agregó Aurora con determinación. «Clara y yo hemos estado hablando sobre convertir parte de la fazenda en un centro de apoyo para familias que han sufrido violencia, para personas desaparecidas, para víctimas de trata de personas. En serio». Clara apareció desde la casa, como si hubiera estado esperando este momento. «Mamá y yo queremos que nuestra experiencia sirva para algo bueno. Queremos que otras familias no tengan que esperar 30 años para reunirse». Julián las miró a ambas, sintiendo una emoción tan profunda que pensó que el corazón se le iba a salir del pecho. ¿Saben lo que eso significa? ¿Qué? Significa que Leandro no solo no destruyó nuestras vidas, significa que las hizo más significativas. Esa noche, los tres se sentaron en el portal hasta muy tarde, planeando un futuro que incluía bodas, centros de ayuda y la posibilidad de sanar no solo sus propias heridas, sino las de muchas otras familias. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», murmuró Aurora, recostada contra el hombro de Julián mientras Clara dormitaba en su mecedora. Que después de 30 años de oscuridad, finalmente entiendo por qué tuve que pasar por todo esto. No fue solo para encontrarte a ti otra vez.
Fue para encontrarme a mí misma, para encontrar nuestra familia y para encontrar un propósito más grande que nuestro propio amor. Julián la besó suavemente en la frente. Mañana empezamos a planear la boda. Mañana empezamos a planear el resto de nuestras vidas, corrigió Aurora, con una sonrisa que iluminó la noche, como las estrellas que brillaban sobre la facenda donde el amor había triunfado sobre la maldad y la familia había resurgido de las cenizas del tiempo. 6 meses después del arresto de Leandro Alcázar, la facenda había florecido como un jardín después de una lluvia bendita. Lo que una vez fueron ruinas abandonadas, ahora se alzaba como un santuario de esperanza y renovación. La casa principal había sido restaurada a su gloria colonial original, pero también se habían construido nuevas estructuras, oficinas administrativas, salas de terapia y dormitorios para familias que necesitaran refugio temporal. El día de la boda amaneció con un cielo azul tan perfecto que parecía pintado por ángeles. Aurora se despertó en su habitación, sintiendo una paz que no había experimentado en 30 años. Afuera, Clara dirigía a un pequeño ejército de floristas, decoradores y caterers que transformaban el portal y los jardines en un escenario digno de un cuento de hadas. «Buenos días, futura señora Balmaceda», dijo Clara, entrando con una bandeja de café y pan dulce. «¿Lista para el día más importante de tu vida? ¿Otra vez?». Aurora se rió, esa risa cristalina que había enamorado a Julián hace tantos años. «Sabes que es gracioso. No estoy nerviosa para nada. Es como si hubiera estado esperando este momento durante 30 años. Y ahora que llegó, se siente completamente natural. Ni siquiera un poquito nerviosa». «Bueno», admitió Aurora con una sonrisa traviesa. «Sí estoy nerviosa de que tu papá se ponga a llorar en el altar y haga llorar a todos los invitados». Mientras Aurora se preparaba, Julián estaba en el despacho recibiendo las últimas noticias sobre el juicio de Leandro. Su abogado, licenciado Martínez, había venido personalmente a informarle. «El jurado deliberó solo 3 horas», reportó Martínez con satisfacción. «Culpable en todos los cargos: secuestro agravado, conspiración criminal, obstrucción de la justicia y corrupción. La sentencia es de 45 años sin posibilidad de libertad condicional». Julián asintió, sintiendo una extraña mezcla de justicia y vacío. «¿Sabes qué es lo raro? Pensé que me sentiría más satisfecho cuando finalmente pagara por lo que hizo. Y no se siente así. Me siento en paz, como si finalmente pudiéramos cerrar ese capítulo y concentrarnos en escribir uno nuevo». A las 4 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Habían optado por una ceremonia íntima. Familiares cercanos, algunos amigos de la infancia de Aurora que Clara había rastreado, doctores que habían participado en su recuperación, y algunas de las primeras familias que habían sido ayudadas por el centro de apoyo que Aurora y Clara habían establecido. El Dr. Hernández, que había dirigido la terapia de memoria de Aurora, llegó acompañado de su esposa. Nunca había visto una recuperación tan completa. Le confió a Clara mientras observaba a Aurora saludar a los invitados. No solo médicamente, sino emocionalmente. Es como si hubiera renacido. La ceremonia se realizaría en el mismo portal donde Aurora había reconocido la voz de Julián cantando meses atrás. Habían instalado sillas blancas de madera, formando un semicírculo, con un altar improvisado decorado con gardenias, las flores favoritas de Aurora, y jacarandas, en honor al árbol bajo el cual se habían prometido amor eterno tantos años atrás. Cuando llegó el momento, Julián tomó su posición en el altar. Vestido con un traje de lino color crema que lo hacía verse años más joven, sus manos temblaban ligeramente, no de nerviosismo, sino de emoción pura. La música comenzó, una guitarra tocando suavemente Ella, de José Alfredo Jiménez, y Aurora apareció en la entrada del portal. Llevaba un vestido de seda color marfil, sencillo pero elegante, que Clara había elegido especialmente para resaltar la gracia natural de su madre. Su cabello plateado estaba recogido en un moño suave, con pequeñas flores de gardenia entretejidas, y alrededor de su cuello, brillando como una promesa cumplida, estaba el pingente de estrella dorada que había iniciado todo este reencuentro. Pero lo que realmente la hacía radiante era su sonrisa. Era la sonrisa de una mujer que había atravesado el infierno y había emergido no solo intacta, sino transformada en algo más fuerte y más hermoso. Clara la acompañó por el pasillo improvisado, y cuando llegaron al altar, le susurró:
Te amo. Mamá, papá también. Aurora miró a Julián, y por un momento el mundo desapareció. No había invitados, no había flores, no había música, solo estaban ellos dos, como habían estado en sus corazones durante 30 años de separación forzada. Dearly beloved, comenzó el padre Miguel, un sacerdote joven que había aceptado oficiar la ceremonia bilingüe. Estamos aquí reunidos para celebrar no solo la unión de Julián y Aurora, sino el triunfo del amor sobre la adversidad, de la verdad sobre la mentira, de la esperanza sobre la desesperación. Los votos que intercambiaron no fueron tradicionales. Los habían escrito juntos, después de largas conversaciones nocturnas sobre lo que realmente significaba amarse, después de haber perdido tanto tiempo. Aurora, dijo Julián con voz clara y firme, te prometo que nunca más permitiré que nada ni nadie nos separe. Te prometo que cada día que me quede de vida, lo dedicaré a compensarte por los años que nos robaron. Te prometo que envejeceremos juntos, riendo juntos, soñando juntos y construyendo un legado de amor que trascienda nuestro tiempo en esta tierra. Aurora tomó sus manos, y cuando habló, su voz llevaba la fuerza de una mujer que había encontrado no solo su pasado, sino su propósito. Julián, te prometo que no voy a desperdiciar ni un solo día lamentando el tiempo perdido. Te prometo que cada mañana me despertaré agradecida por el milagro de haberte encontrado otra vez. Te prometo que juntos convertiremos nuestro dolor en poder para ayudar a otros, y que nuestro amor será un faro de esperanza para familias que aún luchan en la oscuridad. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, los aplausos fueron ahogados por el sonido de lágrimas de alegría. Julián tomó el rostro de Aurora entre sus manos y la besó con la ternura de un primer amor y la pasión de un amor redimido. Por fin, susurró contra sus labios, por fin eres mi esposa. La recepción se extendió hasta altas horas de la noche. Hubo discursos emotivos, bailes bajo las estrellas y un momento particularmente conmovedor cuando Aurora y Clara cortaron juntas el pastel, simbolizando no solo la unión matrimonial, sino la reunificación de una familia que había sido brutalmente separada. Cerca de la medianoche, mientras los últimos invitados se despedían, Aurora encontró a Clara sentada sola en el portal, contemplando las estrellas. «¿En qué piensas, mijita?» «En lo extraño que es la vida», respondió Clara. «Hace un año, yo era una mujer sola cuidando a una madre que no recordaba su pasado. Ahora soy parte de una familia, dirigiendo un centro de ayuda y viendo a mi mamá casarse con el amor de su vida». Aurora se sentó junto a ella. «¿Te arrepientes de algo?» «Arrepentirme. Para nada. Solo estoy maravillada. Es como si todo el sufrimiento hubiera tenido un propósito». «Lo tuvo», confirmó Aurora. «Nos convirtió en las mujeres que somos hoy. Me convirtió en alguien lo suficientemente fuerte para apreciar verdaderamente lo que significa el amor. Te convirtió en la mujer extraordinaria que puede ayudar a otras familias a encontrar su camino de regreso una a la otra». Julián apareció detrás de ellas, aún vestido con su traje de boda pero con la corbata aflojada y una sonrisa de satisfacción profunda en el rostro. «¿De qué hablan mis dos mujeres favoritas?» «Del futuro», respondió Clara. «Mamá me estaba contando sobre el nuevo programa que quieren implementar para niños que han perdido a sus padres». «Ah, sí», dijo Julián, sentándose junto a Aurora y tomando su mano. «El programa Pequeñas Estrellas. Aurora insiste en que todos los niños que ayudemos reciban un pingente de estrella, para recordarles que nunca están solos en la oscuridad». Aurora levantó la mano hacia su cuello, tocando el pingente que había iniciado toda esta historia de reencuentro. «Cada estrella necesita su lugar en el cielo», murmuró, «y cada familia necesita encontrar su camino de regreso a casa». Mientras hablaban sobre planes futuros, expansiones del centro, programas educativos, tal vez incluso escribir un libro sobre su experiencia, el amanecer comenzó a pintar el horizonte con tonos dorados y rosados. «Miren eso», susurró Clara, señalando hacia el este. «Un nuevo día, el primero de muchos», confirmó Julián, besando la frente de Aurora. «El primero del resto de nuestras vidas», agregó Aurora, sintiendo en su corazón reparado una felicidad tan plena que pensó que podría iluminar el mundo entero. Y mientras el sol se alzaba sobre la facenda donde el amor había triunfado sobre la maldad, donde la familia había resurgido de las cenizas del tiempo
y donde la esperanza se había convertido en realidad, los tres supieron que su historia no había terminado. En realidad, apenas estaba comenzando.